Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el foro legal para celebrar la presente sesión. A la primera sesión ordinaria de marzo. Y el proyecto de resolución de la denuncia 85-2018 contra el sindicato de burócratas sección Tijuana. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Coronel Moreno, al acuerdo de incumplimiento de resolución del recurso de revisión 194-2018 interpuesto en contra del Cali, y el proyecto de resolución del recurso de revisión 215-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, proyecto de resolución del recurso de revisión 233-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado, y el proyecto de resolución del recurso de revisión 359-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento Pérez de Rosarito. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución del recurso de revisión 318-2018 en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, proyecto de resolución de la denuncia 96-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 231-2018 interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud del Senado, y el acuerdo de incumplimiento en autos de recurso de revisión 285-2018 interpuesto también en contra del Instituto Municipal de la Juventud del Senado. La presentación en su caso de discusión y del acuerdo mediante el cual pleno este Instituto de Transparencia aprueba la modificación para un sujeto obligado del Estado de Baja California. Asimismo, y la aprobación del comiso público para la promoción turística del Estado de Baja, caso de la modificación de sus tablas de aplicabilidad, haciendo esa corrección en el orden del día de la convocatoria. Asimismo, la presentación en su caso de discusión y aprobación de las resoluciones correspondientes a la vez por el pleno, fechada para celebrar la próxima sesión, y la clausura de la sesión. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Comisionados, quiero proponerles yo incluir asuntos generales, la aprobación del pleno para celebrar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados en el ejercicio libre del derecho. Ellos nos buscaron porque están pidiendo que les demos capacitación sobre la transparencia dentro de sus agremiados y para los sujetos obligados que les son particularmente identificados en su actividad profesional. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Algún tema quieren agregar ustedes? No. Ninguna. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionados, se somete su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que estos se encuentren a favor, sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. En cuanto al comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión. Por favor, al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura de aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de marzo del pleno de este instituto, celebrada el día 12 de marzo de esta anualidad. Gracias, secretario. Comisionados, les pregunto si tienen algún comentario sobre el fue remitida para que se agreguen. No tengo comentario, gracias. Como no hay comentarios sobre el acta, someta a la votación, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete su consideración en votación económica el acta correspondiente a los estados con las ponencias de esta. Iniciaremos con la ponencia de la comisionada de Manuel Estudios Una en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 457-2018 en contra de este Instituto de Transparencia. Gracias. Secretario, tiene el uso de la voz, comisionada Estudio. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución de recurso de revisión número 457, interpuesto en contra de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. El particular solicitó obligado a dar respuesta a cuestionamientos y emitir diversos pronunciamientos relativos a los contratos que el Poder Ejecutivo del Estado haya celebrado con asociaciones público-privadas. El sujeto obligado informó que la materia solicitud de ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de actos de un órgano del, o menos aún sobre la interpretación de alguna disposición del marco constitucional que lo regula. Asimismo, informó que en ejercicio de sus funciones y atendiendo a las disposiciones vigentes no ha emitido pronunciamiento o documento de interpretación respecto a las interrogantes planteadas en la petición. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado. El sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta citar a la autoridad que genera lo estipulado por la misma ley. Dicha ley que rige, protege el derecho a acceso a la información, toda vez que los entes obligados únicamente deberán otorgar acceso a la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en su posesión que se encuentre en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, establecer una relación contractual
de largo plazo entre las instancias del sector público y el sector privado, características orgánicas y funcionales esenciales, no podría llegarse al extremo de que este instituto cursos provistos total o parcialmente por el sector privado, información referente a los contratos celebrados por alguna de las dependencias o entidades paraestatales del Poder Ejecutivo con asociaciones público-privadas. Pues de lo contrario se atendería sería contra la autonomía de técnica y gestión de cada una de dichas dependencias. Cabe mencionar al particular que si bien el artículo 1 de nuestra Carta Magna establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo a las personas en su protección más amplia, es nuestra propia ley local de la materia, en su artículo 5, el ordenamiento señala que la aplicación de la interpretación de la misma deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. No obstante, el mismo debe entenderse como la rectoría para que toda información en posesión de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible, sin implicar esto que el Instituto de Transparencia se encuentre constreñido a emitir un pronunciamiento requerido, toda vez que el mismo va encaminado a información estrictamente generada por sujetos obligados diversos a este, es decir, por dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo del Estado y por ende fuera de las facultades, atribuciones, funciones, competencias de este sujeto obligado. No debe pasar desapercibido el hecho de que la Ley de Transparencia en su numeral 81, fracción 27ª, de manera particular constriñe a las entidades del Poder Ejecutivo y a las paraestatales a publicar y actualizar su información en los portales de Internet. Deber de establecer los procedimientos necesarios para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan y poseen en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones. Lo anterior, bajo este contexto, cobra relevancia el señalamiento categórico que realiza el ahora recurrente en su solicitud, donde refiere a que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, así como la unidad técnica de información existente dentro de sus archivos, en cualquier tipo de documento, y no así la de pretender que el sujeto obligado se pronuncie sobre una cuestión planteada a manera de consulta, es decir, a fin de obtener un pronunciamiento respecto a un tema específico de interés. Por último, de esclarecerse que el pronunciamiento del particular sobre las atribuciones del instituto, esta suma de las circunstancias expuestas por el legal aplicable no obliga al sujeto obligado a emitir un pronunciamiento o documento de interpretación respecto a las interrogantes planteadas por el particular, respecto a las contrataciones celebradas por asociaciones público-privadas con entes públicos ajenos al recurrido, al no hacer información que haya sido generada, obtenida, adquirida, transformada o esté en posesión del Instituto de Transparencia del Estado, y al no existir argumento lógico jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue atendida esa parte de la respuesta, por lo que no existir violación que reparar, este órgano garante considera pertinente confirmar la respuesta aprobada en atención a la solicitud materia del presente asunto. Máxime que es el propio particular quien reconoce que el pronunciamiento solicitado no se encuentra dentro de la información generada por parte del sujeto obligado. Por lo tanto, el sentido de la resolución pleno es confirmar la respuesta a la solicitud de acceso a la información número 01104-518. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Comisionados tienen algún comentario sobre el proyecto presentado? Comisionado Correa. No, ningún comentario, gracias. Secretario, por favor someta a votación el proyecto presentado del recurso anteriormente explicado por la comisionada Estudillo. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. Adelante. El acuerdo de desclasificación de información relativa al recurso de todos los contratos, convenios o títulos de privado con terceros, incluyendo aquellas sobre el predio en específico referido a la solicitud. En su defecto, fundará, motivará y justificará su clasificación a través de una resolución emitida por su Comité de Transparencia. El pleno de este instituto arribó a la conclusión de que la excepción hecha valer por el sujeto obligado, en el sentido de que la información no existía, cumplida la resolución de mérito y al sujeto en términos del mismo fallo. La documentación puesta a disposición para dar cumplimiento a lo antes dicho consiste en la versión pública de diversos contratos de compraventa, cesiones de derechos, títulos de propiedad, convenios de modificación de superficie, contratos de permuta, lo cual cumple con las formalidades establecidas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como la elaboración de versiones públicas para el prestado de documentos. No obstante,
No escapa el escrutinio de ese instituto el hecho de que, si bien la clasificación y versión pública fue sometida y aprobada por el Comité de Transparencia a través de resoluciones S02050702 de 2019 de la segunda sesión extraordinaria, apartándose de las formalidades, no se advierte pronunciamiento que permita conocer el daño probable, presente y específico que podría producir la publicidad de la información solicitada, toda vez que el sujeto ligado fue omiso en remitir la resolución en comento. Es decir, se desconoce el razonamiento lógico-jurídico del cual se desprenda la institución de la prueba de daño, esto es la valoración que, atendiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, hubiera efectuado para determinar que la divulgación de la información causaría un daño a los valores tutelados, artículos 6 y 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Por otro lado, de la documental exhibida en versión pública es posible advertir que se eliminaron datos de particulares, así como lo son nombre, fecha de nacimiento, estado civil, nombre del cónyuge, firma y domicilio, por lo que, si bien la 26ª del artículo 4 de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, en relación con el diverso 172 de su reglamento, protege la confidencialidad de los datos personales, es la propia ley de la materia la que constriñe al sujeto obligado a publicar y actualizar en sus portales de internet la información relativa al nombre, razón social de las concesiones, contratos, convenios y donaciones celebradas. Por lo tanto, la supresión de dicha información a través de la versión pública resulta inoperante. Lo anterior encuentra sustento en los lineamientos técnicos generales, pues los mismos determinan que los sujetos obligados publicarán información relativa al nombre completo, razón social, al titular, otorgan concesiones, contratos o convenios y donaciones. Consecuentemente, este órgano garante procede a desclasificar como confidencial la información relativa a los nombres de los titulares de las concesiones, contratos, convenios, donaciones que el Instituto para el Desarrollo Mobiliario y de Vivienda para el Estado de Baja California haya celebrado con los mismos, por lo que se determina revocar la respecto al sujeto obligado y se instruye al director general, atendiendo a que es el responsable de dar cumplimiento por así haber sido indicado, para que en todo el término de 8 días contados a partir del día siguiente de su notificación entregue a la parte recurrente la versión pública de la documentación exhibida en fecha 11 de noviembre del 2019, a través de la cual sea posible visualizar los nombres completos de los titulares de las concesiones, contratos, convenios y donaciones que el instituto ha celebrado con los mismos, asimismo planos, levantamientos topográficos correspondientes en su defecto, para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para proporcionar la información. Se ordena transparencia, el sujeto obligado procede a dejar sin efecto el acuerdo de reserva números S02050702-2019 de la segunda sesión extraordinaria, y en su lugar emite uno nuevo, tomando en consideración los razonamientos de hecho y de derecho expuestos anteriormente, lo cual deberá poner a disposición del particular con el último párrafo del artículo 130 de la ley, otorgándose un término de 8 días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Corral, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? No, no tengo preguntas ni comentarios, gracias. Muchas gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado por la comisionada. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración, comisionados, en votación nominal la aprobación del acuerdo. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada para el proyecto siguiente. Gracias. Me permite presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 436 del 2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. El particular sobre oficio de instrucción girado en atención a la denuncia interpuesta el 6 de junio del 2018 contra propietario o poseedor de un perro que habita en un domicilio específico. Asimismo, requirió la información el seguimiento a la denuncia. El coordinador del Centro de Control Animal informó que las gestiones realizadas en atención a dicho caso, remitiendo orden de inspección, oficio de comisión, acta circunstanciada y resolución relativa al expediente número CMCA MXLI 037 del 2018. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información incompleta. Tal como lo señala el particular en su agravio, la resolución de fecha 25 de junio de 2018 se advierte una falta de concatenación en la secuencia de los considerandos y puntos resolutivos. Ahora bien, el sujeto ha percatado su error y en aras de colmar a cabalidad el derecho a acceso a la información, puso a disposición del particular, a través de la contestación al recurso de revisión, copia de la resolución de fecha 25 de junio de 2018 recurrente. La resolución colma cabalidad los extremos en que fue formulada la solicitud de acceso a la información.
toda vez que el sujeto obligado, a través de la contestación al recurso de revisión, procedió a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, atendiendo los extremos en que la misma fue formulada, se determina sobreseer el presente recurso de revisión. No obstante, se exhorta de manera enfática para que en los casos subsecuentes el sujeto obligado atienda con mayor diligencia a las solicitudes de acceso a la información que le sean formuladas. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, si tiene comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios. Comisionada, nada que agregar. No. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente presentado por la comisionada Estudillo. Con gusto, presidente. Comisión, se somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Muy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se ha llevado el proyecto del recurso 436-2018 anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Para terminar con los asuntos enlistados por parte de la Comisión Alba Estudillo, seguirá la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 85-2018 interpuesto en contra del Sindicato de Burócratas, sección Tijuana. Gracias, secretario. Incumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental referida en dichos numerales. En virtud de estos hechos y que las consideraciones jurídicas expuestas, este órgano garante determina que el sujeto obligado incumple con la publicación de la información de oficio en los artículos antes señalados. Por consiguiente, conforme al artículo 103 de la materia, se requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 10 días hábiles realice las gestiones necesarias a fin de poner a disposición del público en su portal de internet la información pública fundamental cuyo incumplimiento ha sido determinado, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento de lo ordenado. En consecuencia anterior, se ordena requerir al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, municipios e instituciones descentralizadas para efectos de que informe al instituto el nombre del miembro responsable de atender la obligación en materia de transparencia, así como la dependencia con la que tiene vínculo laboral, lo anterior efecto de que el instituto se encuentre en aptitud de dar vista al órgano interno de control correspondiente sobre el incumplimiento señalado. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Un comentario, alguna pregunta, comisionado Corral? Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de denuncia anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirá la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno en la presentación del acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 194-2018 interpuesto en contra del ISTECALI. Gracias, secretario. Comisionado tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Presento a ustedes el acuerdo de incumplimiento relacionado con el recurso identificado con las siglas diagonal 194, diagonal 2018, en donde el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular solicitó información referente a la pensión a favor de determinada beneficiaria por motivo del fallecimiento de su padre, quien era pensionado de ISTECALI, al haber laborado en Tijuana como empleado de base. En particular, solicitó la cantidad que recibirá o recibió, el retroactivo de la cantidad que le corresponde, así como el porcentaje de la suma total de dicha pensión. En el sentido de la resolución, se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que fundara y motivara su clasificación de información mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia. En vías de cumplimiento de ese contexto, y visto el estado del expediente acorde a lo previsto en los artículos 153, 154, 155 de la Ley de Transparencia, la ponencia instructora procedió a verificar la calidad de la información entregada, en la cual advertimos que la presentación, revisión, discusión, análisis, aprobación y confirmación de la clasificación de información contenida en el acta de la primera sesión extraordinaria del 2019 celebrada el 7 de enero de 2019 y que dio lugar a la emisión del acuerdo de clasificación no contiene una prueba de daño como lo disponen los artículos 139 y 141 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para este Estado. Asimismo, como quedó establecido en la resolución dictada,
Cuando el sujeto obligado esté en condiciones de clasificar información en materia de la solicitud, necesariamente debe de fundarlo y motivarlo a través de su comité de transparencia, donde cita las fracciones del artículo 109 de la ley de la materia. No hace un razonamiento pormenorizado sobre la ponderación de la reserva en cada uno de los usos. Consecuentemente, no revistió la formalidad de las cuales se tiene que ceñir una clasificación de información, careciendo de la debida fundamentación y motivación, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Al advertirse la inobservancia del resolutivo tercero del fallo, relativo a proporcionar el nombre del titular de la unidad responsable de dar cumplimiento a la resolución, de conformidad con el artículo 212 del reglamento de la ley de transparencia, tomando en consideración las constancias obrantes en autos, el área responsable que dio cumplimiento a la resolución dictada de determinar, se determina dirigir el presente requerimiento al ciudadano Óscar Javier Castañeda Velázquez en su carácter de subdirector general de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Galicia, efecto que funde y motive su clasificación de información mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia, donde incluye la prueba de daño, observando lo estipulado en la ley de la materia y su reglamento, así como los lineamientos generales en la materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo ordenado en alguno de los puntos antes señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos y 50 centavos moneda nacional. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa, será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de una multa de 150 veces hasta 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, a elección de este. 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuaríamos con la ponencia del comisionado general Javier Corral Moreno en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 215-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Urbanos y suburbanos Calfia de Tijuana, SADCB. 7 preguntas consistentes en: primero, mediante qué acto jurídico se encuentra facultada para averiguar si cuenta un fondo de garantía de acuerdo al artículo 139, fracción décima. Séptimo, lista de los vehículos, camiones y automóviles a nombre de dicha empresa. Octavo, domicilios de dicha empresa. Noveno, en formato PDF la autorización y o concesión y o permiso y o acto jurídico. En la respuesta, el sujeto obligado otorgó respuesta a 4 interrogantes de las 9 que solicitó. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso medio de impugnación, el cual fue admitido con motivo de la declaración de inexistencia de la información, la declaración de incompetencia del sujeto obligado, la entrega de la información que dio. En un informe de autoridad, a fin de contar con mayores elementos para pronunciarse respecto a las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, la ponencia instructora ordenó el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Tijuana, efecto de que informara si de conformidad con sus facultades y atribuciones es competente de generar, poseer o administrar la información en materia de la solicitud de acceso. En el estudio, bajo esta tesitura, durante la sustanciación del recurso de revisión mediante informe de autoridad solicitado por esta ponencia instructora, el sujeto obligado entregó información en el periódico oficial, en atención a lo cual cumple cabalmente con lo solicitado. Referente al punto número 2, el sujeto obligado precisó los datos del reglamento de transporte público para el municipio de Tijuana, donde establece los pasos y requisitos para una concesión, por lo cual se tiene por cumplido lo referente a este punto. En el punto número 3, precisó que tiene vigencia de 30 años, estableciendo inicio y término de la misma, y donde se encontraba en el periódico oficial de la Nación, para lo que cumple respecto con este punto. Por lo que hace al punto número 4, el sujeto obligado se acota a manifestar que para las pólizas vigentes de responsabilidad solicita una prórroga de 5 días hábiles, debido a que cuenta con un padrón de 1.398 unidades. En ese sentido, este órgano garante tiene a bien manifestar
que conforme al artículo 263 del reglamento de la ley de la materia, establece que ante la admisión de un recurso de revisión se pondrá a disposición de las partes dentro del plazo de 7 días siguientes a su notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga, no previendo en el supuesto normativo la prórroga procesal de la contestación. No obstante, hasta el dictado de la presente resolución no ha presentado la documentación relativa a este punto, por lo que parte del Tijuana SADCB, percatándonos que otorga información referente a 858 vehículos, por lo que con la información proporcionada el sujeto obligado cumple con el asunto en estudio. En lo que respecta al punto 6, la autoridad oficiante precisa que el artículo 139, fracción décima, conforme al reglamento, hace referencia al transporte de carga, no a que es información relacionada con el punto, al punto número 5 de la solicitud de información, ya que requiere la lista de los vehículos, camiones y automóviles inscritos en el padrón vehicular, al no ser preciso de tal circunstancia, o en dar respuesta puntual al interrogante en el estudio. El sujeto obligado genera incertidumbre en particular respecto a la respuesta de dicha interrogante, apartándose de los términos que deben revestir las respuestas que nacen con motivo de una solicitud de acceso a la información pública y que encontramos expresamente citados en el artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7 de su reglamento. En lo que se refiere al punto número 8, cumple con proporcionar la información solicitada referente al domicilio de la empresa. Y el punto número 9, el sujeto obligado precisó el manifestar la información que se encuentra en las páginas 502 de la modificación de concesión con número de oficio determinado y anexa página del periódico oficial, con lo cual cumple con... Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral. Octavio Sandoval, a favor. El cuenta comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Corral, seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 233-2018. Y en este caso el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Baja California. El particular solicitó al sujeto obligado información relativa a 13 interrogantes. En la respuesta a la solicitud de acceso, el sujeto obligado, en fecha 14 de septiembre del 2018, otorgó información mediante oficios emitidos por la Dirección de Administración y la Dirección de Contabilidad y Finanzas, aludiendo que la parte recurrente se encontraba en un error referente al plazo de ampliación del término. En el estudio, primeramente, es de señalar que el artículo 125 de la Ley de Transparencia señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. En ese sentido, advertimos que el particular se encuentra en una errónea interpretación del artículo 121 de la Ley de la Materia, ya que una vez subsanado el requerimiento por la parte recurrente, el término de los 10 días nuevamente empieza a computarse para que el sujeto obligado dé respuesta. Siguiendo en el estudio, tomando en cuenta que el requerimiento se cumplió en fecha 4 de julio de 2018, el nuevo término de 10 días vencía el 1 de agosto. La respuesta fue notificada al particular, sin embargo no se adjuntó resolución de su comité de transparencia, y toda vez que hubo respuesta por parte del sujeto obligado, se procedió al análisis de las mismas en los siguientes términos. En relación al punto número 1, referente a que no publique en el portal de transparencia qué tipo de gastos integran este concepto, cuál es el motivo del aumento y su justificación. Si bien es cierto, el sujeto obligado precisa el motivo del aumento y justificación explicando que derivado de los recomposición de clasificador por objeto del gasto a nivel estatal, las partidas que 15 se encontraban en el grupo de materiales y suministro, en 2016 se reclasificaron. No obstante, la respuesta emitida no es congruente y exhaustiva, ya que no explica con claridad y puntualidad sobre qué tipo de gastos integran el concepto de servicios oficiales que se encuentran en el capítulo de servicios generales. En ese sentido, el PATIVA proporcionó vínculo electrónico donde el recurrente podría consultar las políticas de operación administrativa, puntualizando que la número 14 es la política para la ejecución de los recursos asignados a apoyos de orden social,
fue omiso en pronunciarse sobre el indicador, establecer que no publica esa información toda vez que los beneficiarios, partiendo de que en su portal de transparencia tienen la tabla de aplicabilidad referente a sus obligaciones de transparencia, al realizar un escrutinio de la misma, nos percatamos de que la fracción 15ª del artículo 81 le compete al sujeto obligado en ese sentido, y ya en materia de obligaciones de transparencia, ninguno de estos rubros puede ser materia de clasificación, al existir disposición expresa de la ley que ordena su publicación. Es que resulta necesario que el sujeto obligado otorgue respuesta pegado a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en este derecho fundamental de acceso a la información de conformidad con los artículos 8, 9, 10, 122 de la ley de la materia. En referencia al punto número 12, el sujeto obligado es omiso pronunciarse al respecto, consecuentemente incumple el punto de estudio. Por cuanto los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 13 cumple a cabalidad con lo establecido en la solicitud de información. Por lo que el sentido de la resolución propuesta este pleno, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionado Corral, ¿algún comentario? Comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Para terminar con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguirá la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión Del 3 de septiembre al 16 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado. Por lo que el particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación, el cual fue admitido con motivo de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, entrega de información que no corresponde a lo solicitado y la entrega o puesta a disposición de información en un formato distinto, incomprensible y o inaccesible para el solicitante. En la contestación, el sujeto obligado otorgó nómina general en PDF del 12 al 25 de noviembre del 2018, documento de condiciones generales de trabajo entre el ayuntamiento y el plazo para dar respuesta a su solicitud, por lo que de acuerdo a lo esgrimido por el recurrente y las constancias sobrantes conforme al artículo 125 de la ley de la materia, se configura el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la ley de la materia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información dentro del plazo establecido. En ese sentido, se le exhorta al sujeto obligado para que en los casos subsecuentes atienda con mayor diligencia las solicitudes de acceso a la información pública que le sean formuladas conforme a la ley de la materia, reglamentos, lineamientos y manuales que le resulten aplicables. Ahora bien, partiendo de la literalidad de la solicitud de información, tenemos que la parte recurrente solicitó información de manera electrónica o digital de la copia de la nómina general actual, precisando que solicitaba copia. No obstante, el sujeto obligado en su respuesta no es preciso si lo que otorgaba es de la nómina general, pues solo se acota a manifestar anexo físicamente nómina 19, que va del 3 de septiembre al 16 de septiembre, y de la cual, al realizar un escrutinio de la misma, es evidente que se trata de la impresión de un documento Excel, dejando al peticionario con la duda e incertidumbre de si la información proporcionada es acorde a lo peticionado, contraviniendo con lo estipulado en los artículos 8 y 10 de la ley de la materia. Abona lo anterior el hecho de que mediante la contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado otorgó documento diverso de la nómina del 12 al 25 de noviembre de 2018, advirtiéndose notoria la discrepancia en el formato otorgado en esa nómina y la que primeramente se le entregó al particular. Asimismo, la supresión del campo de categoría y la diferencia del total de trabajadores en la nómina, además de corresponder a un periodo no solicitado por el particular. Finalmente, toda vez que el sujeto obligado es susceptible de poseer la información, podemos señalar que no obra constancia de que se hubiese ceñido a la pretensión del particular, donde se infiere que realmente se observaron los principios de congruencia y exhaustividad
que garantizan el acceso al derecho a la información. Y ese rubro está compelido contemplado en la nómina general. Es que se tendrá por cumplido una vez que el sujeto obligado otorgue la copia del original de la nómina requerida en la solicitud de información. En relación con el punto número 3 de la relación de información, el obligado otorga el documento vigente con las condiciones generales de trabajo solicitada. Por lo que el sentido de la resolución propuesta este pleno, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que otorgue a la parte recurrente copia del documento original de la nómina general del municipio y del Ayuntamiento de Playas del Rosarito, tal como se estableció en la solicitud de información 0084-7618. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comisionado algún comentario sobre el proyecto? Secretario, como no hay comentarios, por favor someta a votación el proyecto anteriormente presentado por el comisionado Corral. Como su presidente, se somete a su consideración y votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Astudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Javier Sandoval, a favor. En cuanto al comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Resolución de recurso de revisión 318-2018 interpuesto a la Universidad Autónoma en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias. Secretario, con su venia, comisionados. En este caso, en este recurso, el ciudadano solicitó conocer los nombres de dominio cuya titularidad ostenta el sujeto obligado, proporcionando en formato electrónico evidencia de su adquisición, sea contrato o cualquier otro documento, y de sus posteriores renovaciones. Como punto 2, de haber sufrido ciberocupación, ocupación ilegítima o reclamación sobre un nombre de dominio, pidió la demanda ante el proveedor de servicios en formato electrónico y documentación relativa al procedimiento. Y como número 3, la lista de los nombres de dominio que han sido adquiridos desde 1990 hasta la fecha de la solicitud, desglosado por nombre de dominio, si sigue activo o se perdió, fecha y evidencia de su adquisición. En la respuesta de la universidad, entregó los dominios que ostenta y que ha adquirido desde 1990, los cuales aparecen como activos, y exhibió unos reportes de detalle de los dominios. Además, informó que no se tuvo ninguno de los conflictos mencionados en las preguntas con alguna entidad pública o privada. El recurrente, inconforme con la contestación, interpuso el presente recurso, doliéndose la entrega de información incompleta, aduciendo que el sujeto obligado no entregó la documentación de evidencia de adquisición de los dominios. Contestación del presente recurso, el sujeto obligado replicó que al ser gratuito el dominio de la universidad, incluso sus renovaciones, como se advierte en la documentación que anexa a la respuesta, no es posible otorgar una evidencia de adquisición, ya que nunca ha existido en esta institución. Entrando al estudio del presente, constituyendo el sitio AKKY, una división de Network Information Center México, registrador de los dominios de la UABC, del cual se advierte que, tal y como lo sostuvo el sujeto obligado, el registro del dominio uabc.edu.mx será sin costo acorde a las tarifas publicadas. No obstante, los dominios con terminación MX difieren, pues aparecen con un costo, de lo que se sobreviene una presunción respecto a que el dominio uabc.mx genera una obligación de pago para el sujeto obligado. En este sentido, cobra relevancia que en la Ley de Transparencia de nuestro Estado, pues ante el indicio de que el registro y o renovación del dominio uabc.mx tiene un costo, sobreviene la obligación del sujeto obligado a documentar su adquisición y sus renovaciones. No obstante tales consideraciones, quedó establecido que adquirir, venderse en el sentido extenso de hacerse, llegar o obtener, y en tal caso, acorde a las consideraciones contempladas en el criterio 16-17 del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, el sujeto obligado debió otorgar a su respuesta el más amplio alcance documental, es decir, debió entregar el documento a través del cual obtuvo el registro de los dominios que reportó, y en su caso de sus renovaciones, pues atento al procedimiento de solicitud de registro de dominios de internet publicados en el sitio AKKY, se presume la necesaria aprobación por parte del registrante, ya que el registrario debió cumplir con ciertos requisitos para que su solicitud fuera aprobada.
resultando inverosímil que el ente educativo hubiera comenzado a utilizar sus dominios por simple facto, sin que hubiese mediado notificación. Al haberse limitado el sujeto obligado a entregar unos reportes de consulta de dominio y de los estatus de los mismos, dejó de atender los extremos de la solicitud planteada, acorde a los lineamientos de la materia, pues si bien dichos reportes arrojan unas fechas de creación y de última modificación, y aparece que el estatus de pago es sin costo, cierto es también que estos no corresponden a una evidencia de la obtención o aprobación primigenia de los registros, en los que se haga constar que dichos registros fueron otorgados sin costo por algún motivo, y asimismo que las renovaciones que hubieran acontecido tampoco generan obligación de pago alguna. Consecuentemente, el agravio relativo a la entrega de información incompleta, los documentos a través de los cuales se hizo la obtención o aprobación del registro de dominios uabc.mx y uabc.edu.mx, y asimismo de las acciones que hubieran tenido lugar. Es cuanto, comisionados, ¿tienen comentarios? No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración una votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiendo con su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 96-2018 contra el Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. Esta denuncia está en los siguientes términos. El ciudadano denunció que en la página de transparencia del Ayuntamiento no se encuentra actualizadas las publicaciones de actas de cabildo. El sentido, el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar la información pública fundamental, cuyo incumplimiento fue dado en el fallo definitivo, lo que deja en evidencia que el sujeto obligado realizó las diligencias necesarias para poner a disposición en su portal la información relativa. En este sentido, después de una valoración de las constancias que tengan el expediente, que se actúa y con el artículo 153, 154 y 155 de la Ley de Transparencia, que determina que las mismas hacen prueba plena para dar por cumplido el punto resolutivo primero de la resolución de fecha 31 de enero del 2019. ¿Es cuánto? No tengo comentarios. Como no hay comentarios sobre el proyecto, secretario, por favor, someta a la votación. Presidente, con gusto. Somete a su consideración, comisionados, el proyecto de resolución en votación nominal. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del acuerdo de incumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 231-2018 en contra del Incubens. Gracias, secretario. Único de su liquidación y si el mismo cuenta con un proceso abierto de inhabilitación en el servicio público. En la resolución se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que todos los medios disponibles para entregar a la parte recurrente la información del inciso A y del inciso B, y por lo tanto fundara y motivara su incompetencia para entregar la información del dio por satisfecho. En relación al inciso B, el sujeto obligado presentó copia certificada de un formato de finiquito entregado a la persona mencionada, tal de la resolución revela un desacato a la determinación emitida por este instituto, acorde a lo previsto en el artículo 160, fracción 15 de la ley de la materia. De esta manera se decreta el incumplimiento respecto a esa pregunta de la resolución de fecha 1 de noviembre de 2018 y es procedente requerir al sujeto obligado para darle su debido cumplimiento al advertirse que el servidor público se encuentra dando cumplimiento a la resolución, quien es en este momento quien está cumpliendo es el licenciado Francisco Esteban Sarabia Morales, titular actual del sujeto obligado, por lo que se le ordena requerirlo personalmente por notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este instituto, corriendo el traslado con copia de la resolución y del presente proveído para que de un término de 5 días siguientes a la notificación del presente requerimiento haga entrega
de una declaración de incompetencia, en su caso, por su comité de transparencia, en el que de manera fundada y motivada justifique la incompetencia del Instituto de la Juventud de Ensenada para entregar la información relativa a si René Abraham Cardona Picón cuenta con un proceso de inhabilitación abierto, atendiendo a las consideraciones del fallo definitivo y del presente acuerdo. Bajo el apercibimiento de que no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente a la cantidad de 12.653 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento una multa de 150.500 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente en UMAS a elección del pleno de este instituto. ¿Es cuanto, comisionados? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Gracias. Comisionado secretario, por favor, someta a votación el acuerdo diento anteriormente. El Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada. Gracias, secretario. Venia, comisionados, en este caso, también es un acuerdo de cumplimiento para el mismo sujeto obligado, por lo que da otro recurso. Y el ciudadano preguntó lo siguiente: el número total de personas inscritas en los programas de idiomas del instituto, el monto total recibido en efectivo por concepto de las clases de idiomas, inscripción, material o cualquier otro relacionado, así como los recibos de pago que lo avalen, y el destino de esos recursos. La resolución emitida por este pleno se ordenó dar debida respuesta a la solicitud de acceso de manera clara, completa y atendiendo los extremos de la misma. En relación al inciso A, en cumplimiento a la información indicada, el sujeto obligado manifiesta que el total de aspirantes para el programa inglés fue de 378 personas. Ahí contestó la primera pregunta. En cuanto al inciso B, adujo que el programa inglés para todos tuvo un total de 37.800 pesos. No obstante, el solicitante pidió los recibos de pago que avalan los conceptos de clase de idiomas por inscripción, material o cualquier otro relacionado, a lo que el sujeto obligado remitió copia de un recibo de pago, siendo al que se refiere al programa de inglés, que tuvo 378 personas. Por lo tanto, la información fue incompleta. En relación al inciso C, el sujeto obligado, que el inciso C se refiere al destino de los recursos económicos, el sujeto obligado manifestó que los recursos económicos percibidos por clases de idiomas, todo esto aprobado previamente por el Consejo Municipal de la Juventud, ante el cual el particular objetó que no se presentaron las aprobaciones aducidas, por lo que solicitó copia de las minutas donde se aprobara el destino de los recursos. No obstante, tal solicitud resulta inatendible, dado que se trata de nuevos elementos que no son materia de la ley inicial. En suma de estas consideraciones, no es dable dar por cumplida la resolución de fecha 12 de diciembre de 2018. Denuncia al órgano interno. Por otro lado, no pasan desapercepciones de la parte recurrente respecto al sujeto obligado. Envió unas bases de datos con información sensible como teléfono, sexo, nombre y correo de alumnos, circunstancia que fue advertida por este órgano garante, como se hizo constar en el proveído de fecha 1 de febrero del 2019. Sin embargo, tras haber analizado la ponencia instructora, el contenido de las tablas de Excel y tituladas Recurso Inglés 2 e Inglés Base de Datos 1, se considera que la entrega de los mismos no era necesaria para dar la debida respuesta, pues a la hora recurrente solo pidió conocer el número total de personas inscritas en los programas de idiomas del instituto, sin estar segregadas por género en este sentido, y con fin de entregar únicamente las cifras de inscritos en dichos programas, por lo cual están revelando datos personales. Terminación. Al advertirse la inobservancia del resolutivo tercero del fallo, el relativo al destino de los recursos económicos, relativo a proporcionar el nombre del titular de la unidad responsable al cumplimiento de la resolución, con base en el artículo 202 del reglamento de la Ley de Transparencia, y al encontrarse la facultad del ejercicio y cumplimiento de la resolución en los términos del presente acuerdo, bajo el apercibimiento que en caso de incumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos.
Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento de una multa de 150.500 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente en UMAS a elección del pleno de este órgano garante. ¿Es cuánto, comisionados? Someta a votación el proyecto de incumplimiento, por favor, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Y con el comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos enlistados por las ponencias de este pleno, seguirá la presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual este pleno aprueba la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Comisionados, si les parece, les hago el planteamiento. Directamente, es un ejercicio muy sencillo. Solicitamos una información a un sujeto obligado respecto en el programa de actualización de los padrones de sujetos obligados, concretamente a la Autoridad Superior del Estado, que agrupa, al igual que nosotros, fiscalización de todas las entidades públicas del Estado, y nos una información que al cotejarla con nuestro padrón nos produjo información de algunos sujetos obligados que están ejerciendo recursos públicos en el Estado y que eventualmente deben ser incorporados en nuestro padrón. En ese sentido, la propuesta es incorporarlos en estas consideraciones y hacerles la evaluación correspondiente que implica registrarlos en el padrón y correr el procedimiento de las tablas de aplicabilidad, de la atribución y todo lo que implica. Si les parece, lo sometemos a votación y yo me encargo con la coordinada de darle seguimiento. Bueno, esta votación por cada uno de los sujetos obligados. Secretario. Sí, presidente. Se somete a su consideración y votación nominal la aprobación del acuerdo de aprobación, de modificación del padrón de sujetos obligados con 153, con la incorporación de las entidades denominadas. Iniciaremos con el Instituto de Capacitación y Alta Tecnología. Adelante. Si quieren, menciónelos y lo vamos a tratar. Como ustedes me digan. ¿Se puede aprobar el acuerdo? Sí, si usted nada más que describa cuáles son los que se incorporan, cuáles son los que se desincorporan. Perfecto. Y ya nada más aprobamos el acuerdo. Perfecto. Con la incorporación de las entidades denominadas Instituto de Capacitación y Alta Tecnología y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y la desincorporación de los sujetos obligados denominados Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali y los partidos políticos Encuentro Social y Nueva Alianza. Lo anterior por así haberlo informado, el Instituto Estatal Electoral y el Ayuntamiento de Mexicali. ¿Se somete a su consideración? ¿No vienen las tablas ahí? No, perdón, una corrección. Yo creí que era el padrón de los 30. No, en este caso, lo que estamos incorporando es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal. Sí, la Secretaría de Sistema Estatal y el Instituto de Capacitación. Así es. Y se incorporan dos partidos políticos. Que ya perdieron el registro. Ajá, que ya perdieron registro y otro. Esa parte solamente viene en sus permisos. Ajá. Sí que se aprueba. Sí. No, no, no. Se somete a su consideración y votación nominal. Adelante. Yo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se reitera el carácter de sujetos obligados de las secciones del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Baja California, y se aprueba en su caso la modificación de sus tablas de aplicabilidad. Gracias, secretario. En los mismos términos, dado un gran estudio, un largo estudio que se hizo, que les mandaron el proyecto, nos mandaron el proyecto al secretario, por la impresión de un comentario. Del sindicato. Sindicatos. Ya recibimos comentarios, fueron incorporados en el proyecto, por lo cual le solicito someta a votación nominal, secretario. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración, votación nominal, la aprobación de este acuerdo. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor.
Octavio a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo anteriormente presentado. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirá la presentación, en su caso discusión y aprobación, de las resoluciones correspondientes a la verificación de oficio de este ejercicio relativo a los 10 sujetos obligados sorteados en el mes de marzo. Sí, gracias. Para la presentación del proyecto, sí, la doctora. Tiene uso la voz. Muchas gracias, presidente. Con su venia, comisionados, venimos a presentar la resolución del dictamen, reporte de la memora técnica, contiene la realización de la verificación de oficio de los 10 sujetos obligados sorteados para realizarse en el mes de marzo con los siguientes resultados. Con el apéndice 18, el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California, con un índice de 65%. Con el apéndice 19, el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, con un índice del 96.68%. Con el índice 20, el Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito, con un índice de 70.55%. Con el apéndice 21, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana en Mexicali, con un índice general del 60.21%. Con el apéndice 22, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, con un índice del 98.82%. Con el apéndice 23, el Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, con un índice del 75.69%. Con el apéndice 24, el Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana, con un índice de 87.88%. Con el apéndice 25, la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, con un índice de cumplimiento del 74.74%. Con el apéndice 026, el Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente, con un índice del 96.02%. Y por último, con el apéndice 27, el Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California, con un índice general de cumplimiento del 92.88%. Se establece que respecto a los 10 sujetos obligados citados anteriormente a no cumplir al 100%, se determina el incumplimiento de cada uno, por lo que se ordena dirigir requerimiento a cada uno por conducto de la unidad de transparencia, corriéndole traslado con copia certificada de la resolución, dictamen y reporte de la memoria técnica de verificación para que dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales se instruya el superior jerárquico del servidor público responsable y se dé cumplimiento de los requerimientos del dictamen y del reporte de la memoria técnica de la verificación y publique de manera inmediata en su portal y en la plataforma nacional de transparencia la información relativa a las obligaciones de transparencia aplicables. Asimismo, por último, se ordena requerir al titular de la transparencia de los sujetos obligados para dentro del término de 5 días hábiles, informe el nombre responsable y los responsables de dar cumplimiento al dictamen y la memoria técnica. De igual forma, precisa el nombre superior jerárquico de estos, apercibiéndoles de que en caso no proporcional o suscitarse un incumplimiento, será el titular del sujeto obligado a quien se le practique el requerimiento de procedimiento de imposición de medidas de premio. Se presentan los resultados de los 10 sujetos obligados sorteados para el mes con el evento y la información solicitada previamente por los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Gracias. Coordinador, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, aquí estamos en la primera verificación, ¿verdad? Entonces, esperaríamos que resuelvan una vez que se entregue el dictamen y corra el término de 20 días. Para hacer comentarios. Secretario, por favor, someta a votación cada una de las resoluciones anteriormente derivadas de esta verificación. Con gusto, comisionado presidente. Iniciaríamos con el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California. Adelante. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral, a favor. Octavio Sandoval a favor. Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Tribunal de Justicia del Estado de Baja California. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. La Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval a favor. El Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente. Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor.
Octavio Sandoval, a favor. Por último, el fideicomiso público para la promoción turística del estado de Baja California. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que es todas las votaciones de todos y cada uno de los proyectos previamente votados es de 3 a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados todos y cada uno de los proyectos anteriormente presentados. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto son los asuntos generales incorporados durante la presente sesión, que consiste en la celebración de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados expuesto desde el principio. Gracias, secretario. Como ya se lo expliqué a los comisionados, someto a la votación sin mayor trámite. Se inicia una votación económica. Este punto, por lo que les pido que se encuentre a favor, se tan amables de votar en este momento, por favor. El Estudillo, a favor. Gerardo. En votación económica. Adelante. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, resultó la votación por 3 votos. Gracias, secretario. Se declara aprobado la solicitud de convenio presentada en este pleno. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. No existiendo más asuntos a discutirse ni a aprobarse, serviría el resumen de acuerdos aprobados por el pleno. Señor uso la voz. Muchas gracias, comisionado presidente. Esta que fue la segunda sesión ordinaria del mes de marzo, una lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión, asimismo aprobado el orden del día con modificación. También fue aprobada el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria del mes de marzo de este pleno, y fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos enlistados de las ponencias que integran este pleno, como lo fueron de la ponencia de la Comisión del Estudillo, la resolución de recurso de revisión 457/2018 en contra del Instituto de Transparencia, el acuerdo de desclasificación en autos del recurso de revisión 282/2018 en contra de Indivi, la resolución de recurso de revisión 436/2018 en contra del Internet Mexicali y la resolución 85/2018 en contra del Sindicato de Burócratas de Sección Tijuana, de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Moreno, el acuerdo de incumplimiento de resolución y 285 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada. También fue aprobada la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado, con la incorporación y desincorporación de sujetos obligados, como también el acuerdo mediante el cual se reiteró la calidad de sujetos obligados de las distintas sindicales del Sindicato de Burócratas y la modificación de sus tablas de aplicabilidad. También, por último, se aprobaron las 10 resoluciones de las verificaciones de oficio de los sujetos obligados que han quedado debidamente asentados en el momento de su intervención, y la aprobación de la celebración del convenio de colaboración también expuesto en su intervención. Es comisionado. Gracias, secretario. Por favor, hagan el conocimiento de las áreas del instituto involucradas, notifíquese a los sujetos obligados y hágase la publicación de nuestro portal.